Bueno, hay que revisar lo que ha pasado, lo que pasó el 8 de marzo en México, en el país, en el mundo realmente, porque esta expresión de millones de mujeres en el mundo en manifestaciones diversas, incluyendo por supuesto lo de México, que estuvo presente por lo menos en 60 ciudades de la República Mexicana. Hubo manifestaciones y expresiones el 8 de marzo de este 2020. Tuvimos oportunidad de participar de la manifestación, de la marcha de la capital de la República Mexicana. Entrevistamos a muchísimas personas, tuvimos oportunidad de transmitir en vivo y escuchar muchísimas voces, y creo que con esas muchísimas voces de mujeres de primer orden pudimos transmitir el sentido, el alcance, la profundidad de esta expresión de mujeres en México. También entrevistamos a una muchacha muy jovencita, una muchacha que iba encapuchada, una de las que se expresaban violentamente, que desde luego no fue ni de broma la marca principal de la marcha, aunque hubo destrozos y hubo situaciones muy lamentables, porque hubo personas que tuvieron algunas lesiones a raíz incluso del lanzamiento de una bomba molotov a la puerta del Palacio Nacional. Quedó herida una colega periodista y bueno, pues se encuentra ya en mejores condiciones, colega del Universal, fotógrafa. Otras personas que tuvieron afectaciones por expresiones violentas que se dieron en la manifestación, pero lejísimos está esa expresión vigorosa, libre, fuerte, de miles de mujeres manifestándose el 8 de marzo en la Ciudad de México y en varias ciudades del mundo y de la República Mexicana. Desde luego no se puede interpretar que esa entrevista con esa muchacha que se acercó a la transmisión en vivo a decir lo que dijo, que era una expresión distinta, radical o muy radical, eso no puede desde luego ser el único tono de lo que pasó en la marcha. En esa transmisión que hicimos pudimos oír a gente que hizo una serie de planteamientos, de propuestas, de señalamientos, de cobertura de primer orden en relación a la situación de las mujeres en México. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con muchísimas personas, como digo, porque estuvimos en un punto bastante bueno de ubicación geográfica, es decir, donde arrancaba la marcha, en el pico, en el vértice de una jardinera. Y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de hablar con gente como Andrea Medina, una extraordinaria abogada, con Carla Michelle Salas, otra gran abogada, las dos en su momento relacionadas con el caso las mujeres de Juárez, las muertas de Juárez. Ellas hablaron muy ampliamente en esta transmisión en vivo de Aristegui Noticias. Pudimos escuchar a Elisa Carrillo, que estaba caminando en la marcha y la vimos y nos saludamos. Ella, que es la bailarina más importante mexicana de talla mundial, decidió marchar, Elisa, en este 8 de marzo. También tuvimos oportunidad de escucharla en la transmisión en vivo. Escuchamos a un grupo de funcionarias del gobierno de la República que iban en calidad de ciudadanas, que no es que fueran representando al gobierno de López Obrador, porque no iban en ese tono ni en esa circunstancia. En ese domingo se estaban manifestando como ciudadanas y mujeres mexicanas. Pudimos hablar con ellas y bueno, pues en resumidas cuentas, estas funcionarias del gobierno de la República que estaban como ciudadanas en ese domingo dijeron, palabras más o menos, la 4T, si no es feminista, no es. Y eso lo repetimos durante la transmisión que tuvimos la posibilidad de compartir con usted a través de internet. Hablamos con víctimas, hablamos con madres de mujeres desaparecidas, hablamos con mujeres que tienen casos en ministerios públicos que son totalmente insensibles y que uno no da crédito del tipo de laberintos judiciales en los cuales se ven metidas las madres y los padres y los familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas o violentadas. Tuvimos oportunidad de conversar con otras personas, escritoras, gente del arte, abogadas. Tuvimos la oportunidad de presentarle durante la transmisión en vivo de varias horas muchísimas voces. También la muchacha, que es la que más se ha destacado en las redes sociales, por lo que dice, una muchacha radical que se acercó a la transmisión, estábamos en vivo, tal cual,
y bueno, se acercó estaba con su capucha negra, estaba vestida de negro, y bueno, pues lanzó la postura radical que la acompaña. Iba con otra muchacha igual, que cuando otras mujeres que estaban caminando igual que nosotras en la calle, ya en ese momento estábamos caminando en sentido contrario a la marcha, porque estábamos caminando rumbo a CNN para hacer la transmisión que acordamos con ellos a las 5 de la tarde, y entonces ya estábamos caminando un poco en contraflujo de la marcha, y ahí es en donde pudimos escuchar tanto a esta muchacha, que cuando varias mujeres que estaban caminando empezaron a decir no violencia, que era un grito bastante generalizado de no violencia, se echaron a correr. Dejaron ahí este dicho en contra del presidente, dejaron este dicho diciendo que querían que se fuera el presidente de la República, y esta entrevista, una de un montón de entrevistas que hicimos, un montón es un montón, es la que más se ha destacado en las redes sociales, y el propio presidente de la República se refirió a ella, pues para un poco subrayar esta idea que tiene, equivocada desde mi punto de vista, de que esa manifestación pues tenía una arista con propósitos de derrocarlo o de quitarlo del poder, en pocas palabras. Desde luego, la marcha del 8 de marzo trasciende, y con mucho, al propio gobierno de la República, trasciende y con mucho a muchas de las cosas que se han dicho en estas últimas horas. Es una manifestación, fue una manifestación y lo sigue siendo, porque es una manifestación de gran alcance que tendrá que tener efectos expansivos a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género. Pero bueno, por lo pronto, las horas que transcurrieron de la propia marcha pues estuvieron marcadas por una decisión de estas mujeres que decidimos, por un lado, marchar y por otro lado, parar el día de ayer. La marcha y el paro han sido un mensaje muy poderoso, muy importante, muy estimulante de las cosas que pueden y deben venir para un país como México, que debe desde luego pensar y hacer las cosas de otra manera en relación a las mujeres, en relación a los derechos de las mujeres, en relación a una vida sin violencia. Así que lo del 8 y 9 ha sido potente. Lo del 8 y lo del 9 ha sido una expresión muy, muy importante, y sí, desde luego que hay eventos o situaciones que también se registran, de situaciones de ruptura, de violencia, que uno se pregunta de dónde viene y exactamente a qué responde. Pero lo que se pudo ver en primera fila, lo que pude ver con mis colegas de Aristegui Noticias, que estuvimos transmitiendo desde ahí, a quienes les mando un fuerte abrazo, fue una expresión absolutamente histórica, clarísimo. Estamos viendo que la mayoría, la inmensa mayoría de las mujeres que estaban ahí, mujeres profesionistas, mujeres amas de casa, mujeres de todo tipo, mujeres dedicadas a mil cosas, bueno, decidimos estar en esa manifestación como una forma de decir ya basta, y hay que hacer una presión muy importante para que no queden impunes las muertes de mujeres y niñas, para que no se mantenga más un modelo desventajoso para las mujeres y para la propia sociedad. Así que después del 8 y 9, después de haber oído y transmitido en vivo esas poderosas voces, esas estimulantes voces de mujeres marchando, pues nos quedamos con una idea muy clara de que este país tiene que enrutarse de otra manera en relación a su presencia y al papel de las mujeres en este país. Así que esto que ocurre en México ocurre en otras partes del mundo. Lo de Chile fue impresionante, la marcha de Chile, las argentinas, en fin, hay estampas que han recorrido al mundo todas estas horas, desde el domingo para acá, y en el caso mexicano, bueno, pues en lo que a nosotros nos tocó vivir, le puedo decir que las muchísimas voces que oímos y que transmitimos en vivo, y el que lo dude lo puede ver en el On Demand, que es este espacio de internet que nos da la oportunidad inmensa de ver una cosa en vivo y volverla a ver las veces que queramos o a la hora que se quiera. Bueno, pues están ahí, incluso veo aquí en el recuento que estamos haciendo en la pantalla para Aristegui Noticias, veo la parte final
de la transmisión que hicimos en la calle para subirnos al estudio después de CNN y transmitir con ellos junto con Aristegui Noticias. Estoy viendo aquí a dos jovencitas, de las cuales, les agradecemos que también hayan participado, a dos muchachas de 15, 16 años de secundaria, que estaban también caminando ya con nosotros en la parte de la contramarcha, el contraflujo de la marcha. Muchas de ellas, por cierto, nos contaron, también un contingente que nos encontramos ahí, nos contaron que ya no llegaron al Zócalo, porque hubo cosas que inhibieron la llegada al Zócalo, y eso también hay que decirlo. Se llenó el Zócalo, no se llenó el Zócalo. Bueno, había quien decía que claro que se podía llenar un Zócalo o varios Zócalos. Había quien dijo, como el gobierno, que éramos 80,000 mujeres, 80,000 manifestantes. Hubo quien dijo que eso era una cifra muy corta para lo que realmente estaba ocurriendo ese domingo. Pero esas dos muchachas, por ejemplo, que se ven en la pantalla, si nos siguen Aristegui Noticias y si nos siguen la radio, se lo voy narrando, pues eran dos jovencitas de secundaria, articuladas, muy claras en su pensamiento, muy listas en el entendimiento del sentido y significado de una marcha como en la que estaban participando. Muchas primerizas en términos de marchas, muchas personas que nunca habían participado en alguna marcha y que decidieron acudir a esta expresión multitudinaria, que desde luego debe servir a toda la sociedad, al gobierno, al poder judicial, a los medios, a la sociedad misma, a los individuos, pues eso, para pensar y repensar lo que hacemos y lo que dejamos de hacer a favor de las mujeres y las niñas en México. Así que bueno, pues dejo ahí este pequeño comentario, sobre lo ocurrido el domingo pasado. El lunes, pues participamos del paro, que también ha sido muy impresionante lo ocurrido en México con este paro de millones de mujeres. Y como digo, todas las portadas de los periódicos traen imágenes de la ausencia de las mujeres, imágenes de los transportes públicos vacíos o semivacíos, de las calles vacías o semivacías, de las aulas vacías o semivacías. La ausencia de las mujeres fue un silencio muy estruendoso, un silencio muy potente de las mujeres en México, en este ya basta a la violencia de género, y desde luego un planteamiento para hacer las cosas diferentes. Así que bueno, todo a la mesa, seguiremos hablando de ello. Por lo pronto vamos a una pausa, dejamos correr algunas de las imágenes del paro de ayer, de cómo se veían aulas, laboratorios, bancos, escuelas, mercados, parte de lo que se ha vivido en estas últimas horas en México. Bueno, para no quedarnos en que entrevistamos solamente a una muchacha, sino que entrevistamos a muchas, y la muchacha que entrevistamos vestida de negro era parte de la transmisión en vivo y dijo lo que a su entender estaba pasando con la marcha. Dejamos correr estas voces que desde luego hay que seguir escuchando, hay que volver a repasar todo aquello que nos dijeron en la transmisión especial de este domingo, 8 de marzo 2020. Se quedó hasta atrás. Hola, ¿quieres hablar un poco con nosotros que estamos transmitiendo en vivo en internet? ¿Cómo te llamas? Mariana. Eres jovencísima, ¿qué edad tienes? 15 años. 15, ¿y qué estudias? ¿Secundaria? Secundaria, sí. Y cuéntame, ¿qué piensas de la marcha? Bueno, yo creo que es algo muy importante porque tenemos que cambiar el mundo de su pensamiento machista para que no sigan matando a mujeres, desde niñas hasta mujeres ya grandes. O sea, no es justo que por el simple hecho de ser mujer nos hagan esto, y entonces hay que unirnos todas. ¿Vienes con tu amiga? Sí. ¿Tú eres? Marcela. Marcela. ¿Y estás también en la secundaria? Sí. ¿En la ¿en qué? ¿En tercero? Sí, en tercero. ¿Y qué piensas de la marcha y de lo que significa todo esto para ti? Pues para mí significa la unión entre mujeres para parar esta tragedia que nos está pasando, que no debería de estar pasando. Y pues por eso yo estoy aquí en la protesta, mi primer protesta, para pelear por mis derechos y que ninguna mujer más tenga que salir desaparecida por ninguna razón.